Muy buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Villegas, instrumentadora quirúrgica cardiovascular y de alta complejidad. El día de hoy vamos a hablar de revascularización miocárdica sin bomba y algunos tipos de técnicas. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia Instrucardio. Bienvenidos. La enfermedad coronaria se presenta como consecuencia de un proceso patológico conocido como aterosclerosis coronaria. Esta se caracteriza por un cúmulo de tejido fibroso y graso en la pared arterial de las arterias coronarias. Esta estrechez u oclusión provoca isquemia coronaria y a su vez transforma la función cardíaca. La cirugía de revascularización miocárdico o bypass consiste en realizar puentes utilizando injertos autólogos para llevar el flujo sanguíneo al sistema arterial cardíaco y así al tejido cardíaco isquémico. Dentro de las indicaciones para cirugía de revascularización miocárdica sin bomba, debemos encontrar en nuestros pacientes una adecuada fracción de eyección, entre el 60% en ventrículo izquierdo. Depende también la cantidad de vasos a revascularización, que tengan un buen lecho receptivo, un adecuado flujo sanguíneo. Y menciono lo de las placas en aorta y aorta en porcelana, ya que buscamos prevenir el riesgo de accidente cerebrovascular. Dentro de las premisas para realizar la cirugía de revascularización miocárdica sin bomba, encontramos que debemos tener una adecuada exposición de las arterias coronarias a revascularizar, una adecuada estabilización de la arteria a revascularización y un campo quirúrgico exangüe. Como instrumentadores quirúrgicos, adicional a nuestro instrumental básico de revascularización, debemos contar con unos dispositivos especiales, dentro de los cuales encontramos el posicionador cardíaco, que se ubica en la punta del corazón. Encontramos el estabilizador coronario o estabilizador de tejidos, que está diseñado para reducir el mínimo movimiento en ciertas áreas de corazón latiente durante procedimientos de revascularización miocárdica sin bomba. Entre las indicaciones está que no debe superar los 400 miligramos de mercurio, generalmente lo dejamos en 250. Adicionalmente a estos dispositivos encontramos unos elementos para la oclusión coronaria. Algunos cirujanos utilizan torniquetes, otros clip. En la mayoría de los casos, shunt coronarios o oclusores endovasculares. Y para la exposición cardíaca utilizamos canolitas para CO2, que es un hemodilusor, o un separador epicárdico. Estos últimos dos para tener una adecuada visualización del vaso a anastomosar, a revascularizar. La técnica quirúrgica de revascularización normalmente corresponde a 4 estadios: esternotomía media, toma de injertos, canulación, anastomosis distales y proximales. Ante todo, quiero que hablemos de los tipos de injertos. En la toma de injertos encontramos la disección de la mamaria interna como injerto libre o pediculado. Esta encontramos una permeabilidad del 89% según estudios a 10 años. Recordemos que podemos tomar tanto a la izquierda como a la derecha. La izquierda en predilección hacia la descendente anterior siempre. Encontramos la vena safena con un índice de permeabilidad de 10 años del 60%. En tercer lugar, la arteria radial. También podemos tomar arterias gastroepiploica derecha o epigástrica inferior. Previa parinización del paciente, se realiza pericardiotomía y colocación del separador para la posición del estabilizador y el movilizador cardíaco. Aquí podemos observar el sujetador cardíaco o starfish, donde se observa la cara posterior del corazón, la descendente posterior. Aquí podemos movilizar y observar las arterias que vamos a revascularizar. Los tipos de anastomosis que vamos a requerir de acuerdo al tipo de vasos también que vamos a revascularizar. Todo con la ayuda del estabilizador coronario, el octopus, y los dispositivos de oclusión coronaria ya anteriormente mencionados. Posteriormente vamos a la realización de las anastomosis proximales, como lo realizamos convencionalmente. También encontramos cirugía de revascularización por toracotomía, toracoscopia y mínimamente invasiva. Cirugía híbrida en un segundo tiempo en hemodinamia para la colocación de stents. Adicional a nuestro instrumental básico para revascularización, debemos contar con una serie de separadores adecuados para la toracotomía. Encontramos el ToraTrack y el RuleTrack. Este separador RuleTrack es un separador especial con un sistema de poleas para la adecuada visualización de la arteria mamaria.
Adicionalmente debemos contar con el Octopus Nuvo, un estabilizador que a diferencia del convencional tiene una barrita o holder para su colocación por contraabertura. Aquí podemos observar una de las poleas para la colocación del separador y haya una adecuada visualización. El instrumental de mínimamente invasiva convencional, tijeras, disecciones y portaagujas para mínimamente invasiva. El brazo para la colocación de nuestro Octopus Nuvo. En cuanto a la técnica quirúrgica, varía de acuerdo al tipo de abordaje que vayamos a utilizar. Si es visualización directamente en una toracotomía posterolateral izquierda, si se realiza una toracoscopia con visualización por 3 puertos. Aquí podemos observar, en ambos casos igualmente vamos a utilizar separador Toratrac y separador de tejidos blandos para la posterior anastomosis. Aquí podemos observar la visualización por toracoscopia con pala larga de electrobisturí, con cirugía mínimamente invasiva, un disector ultrasónico y pinzas de mínimamente invasivo. La colocación y posicionador del estabilizador Octopus Nuvo. Aquí podemos ver cómo queda la disposición del separador de tejidos blandos, el separador Toratrac, el estabilizador y posicionador. Recordemos que somos pieza clave dentro de un equipo multidisciplinario y nuestra capacitación continua hace la diferencia. Muchísimas gracias por su atención, espero hayan disfrutado de esta pequeña cápsula. Muy buen día. Muy buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Villegas, instrumentadora quirúrgica cardiovascular y de alta complejidad. El día de hoy vamos a hablar de revascularización miocárdica sin bomba y algunos tipos de técnicas. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia Instrucardio. Bienvenidos. La enfermedad coronaria se presenta como consecuencia de un proceso patológico conocido como aterosclerosis coronaria. Esta se caracteriza por un cúmulo de tejido fibroso y graso en la pared arterial de las arterias coronarias. Esta estrechez u oclusión provoca isquemia coronaria y a su vez transforma la función cardíaca. La cirugía de revascularización miocárdico o bypass consiste en realizar puentes utilizando injertos autólogos para llevar el flujo sanguíneo al sistema arterial cardíaco y así al tejido cardíaco isquémico. Dentro de las indicaciones para cirugía de revascularización miocárdica sin bomba, debemos encontrar en nuestros pacientes una adecuada fracción de eyección, entre el 60% en ventrículo izquierdo. Depende también la cantidad de vasos a revascularización, que tengan un buen lecho receptivo, un adecuado flujo sanguíneo. Y menciono lo de las placas en aorta y aorta en porcelana, ya que buscamos prevenir el riesgo de accidente cerebrovascular. Dentro de las premisas para realizar la cirugía de revascularización miocárdica sin bomba, encontramos que debemos tener una adecuada exposición de las arterias coronarias a revascularizar, una adecuada estabilización de la arteria a revascularización y un campo quirúrgico exangüe. Como instrumentadores quirúrgicos, adicional a nuestro instrumental básico de revascularización, debemos contar con unos dispositivos especiales, dentro de los cuales encontramos el posicionador cardíaco, que se ubica en la punta del corazón. Encontramos el estabilizador coronario o estabilizador de tejidos, que está diseñado para reducir el mínimo movimiento en ciertas áreas de corazón latiente durante procedimientos de revascularización miocárdica sin bomba. Entre las indicaciones está que no debe superar los 400 miligramos de mercurio, generalmente lo dejamos en 250. Adicionalmente a estos dispositivos encontramos unos elementos para la oclusión coronaria. Algunos cirujanos utilizan torniquetes, otros clip. En la mayoría de los casos, shunt coronarios o oclusores endovasculares. Y para la exposición cardíaca utilizamos canulitas para CO2, que es un hemodilusor, o un separador epicárdico. Estos últimos dos para tener una adecuada visualización del vaso a anastomosar, a revascularizar. La técnica quirúrgica de revascularización normalmente corresponde a 4 estadios: esternotomía media, toma de injertos, canulación, anastomosis distales y proximales. Ante todo, quiero que hablemos de los tipos de injertos. En la toma de injertos encontramos la disección de la mamaria interna como injerto libre o pediculado. Esta encontramos una permeabilidad del 89% según estudios a 10 años. Recordemos que podemos tomar tanto la izquierda como la derecha. La izquierda en predilección
hacia la descendente anterior siempre. Encontramos la vena safena con un índice de permeabilidad de 10 años del 60%. En tercer lugar, la arteria radial. También podemos tomar arterias gastroepiploica derecha o epigástrica inferior. Previa parinización del paciente se realiza pericardiotomía y colocación del separador para la posición del estabilizador y el movilizador cardíaco. Aquí podemos observar el sujetador cardíaco o starfish, donde se observa la cara posterior del corazón, la descendente posterior. Aquí podemos movilizar y observar las arterias que vamos a revascularizar. Los tipos de anastomosis que vamos a requerir de acuerdo al tipo de vasos también que vamos a revascularizar. Todo con la ayuda del estabilizador coronario, el octopus, y los dispositivos de oclusión coronaria ya anteriormente mencionados. Posteriormente vamos a la realización de las anastomosis proximales, como lo realizamos convencionalmente. También encontramos cirugía de revascularización por toracotomía, toracoscopia y mínimamente invasiva. Cirugía híbrida en un segundo tiempo en hemodinamia para la colocación de stents. Adicional a nuestro instrumental básico para revascularización, debemos contar con una serie de separadores adecuados para la toracotomía. Encontramos el ToraTrack y el RuleTrack. Este separador RuleTrack es un separador especial con un sistema de poleas para la adecuada visualización de la arteria mamaria. Adicionalmente debemos contar con el Octopus Nuvo, un estabilizador que a diferencia del convencional tiene una barrita o holder para su colocación por contraabertura. Aquí podemos observar una de las poleas para la colocación del separador y haya una adecuada visualización. El instrumental de mínimamente invasiva convencional, tijeras, disecciones y portaagujas para mínimamente invasiva. El brazo para la colocación de nuestro Octopus Nuvo. En cuanto a la técnica quirúrgica, varía de acuerdo al tipo de abordaje que vayamos a utilizar. Si es visualización directamente en una toracotomía posterolateral izquierda, si se realiza una toracoscopia con visualización por 3 puertos. Aquí podemos observar, en ambos casos igualmente vamos a utilizar separador ToraTrack y separador de tejidos blandos para la posterior anastomosis. Aquí podemos observar la visualización por toracoscopia con pala larga de electrobisturí, con cirugía mínimamente invasiva, un disector ultrasónico y pinzas de mínimamente invasiva. La colocación y posicionador del estabilizador Octopus Nuvo. Aquí podemos ver cómo queda la disposición del separador de tejidos blandos, el separador ToraTrack, el estabilizador y posicionador. Recordemos que somos pieza clave dentro de un equipo multidisciplinario y nuestra capacitación continua hace la diferencia. Muchísimas gracias por su atención, espero hayan disfrutado de esta pequeña cápsula. Muy buen día. Muy buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Villegas, instrumentadora quirúrgica cardiovascular y de alta complejidad. El día de hoy vamos a hablar de revascularización miocárdica sin bomba y algunos tipos de técnicas. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia Instrucardio. Bienvenidos. La enfermedad coronaria se presenta como consecuencia de un proceso patológico conocido como aterosclerosis coronaria. Esta se caracteriza por un cúmulo de tejido fibroso y graso en la pared arterial de las arterias coronarias. Esta estrechez u oclusión provoca isquemia coronaria y a su vez transforma la función cardíaca. La cirugía de revascularización miocárdico o bypass consiste en realizar puentes utilizando injertos autólogos para llevar el flujo sanguíneo al sistema arterial cardíaco y así al tejido cardíaco isquémico. Dentro de las indicaciones para cirugía de revascularización miocárdica sin bomba, debemos encontrar en nuestros pacientes una adecuada fracción de eyección, entre el 60% en ventrículo izquierdo. Depende también la cantidad de vasos a revascularización, que tengan un buen lecho receptivo, un adecuado flujo sanguíneo. Y menciono lo de las placas en aorta y aorta en porcelana, ya que buscamos prevenir el riesgo de accidente cerebrovascular. Dentro de las premisas para realizar la cirugía de revascularización miocárdica sin bomba, encontramos que debemos tener una adecuada exposición de las arterias coronarias a revascularizar, una adecuada estabilización de la arteria a revascularización
y un campo quirúrgico exangüe. Como instrumentadores quirúrgicos, adicional a nuestro instrumental básico de revascularización, debemos contar con unos dispositivos especiales, dentro de los cuales encontramos el posicionador cardíaco, que se ubica en la punta del corazón. Encontramos el estabilizador coronario o estabilizador de tejidos, que está diseñado para reducir el mínimo movimiento en ciertas áreas de corazón latiente durante procedimientos de revascularización miocárdica sin bomba. Entre las indicaciones está que no debe superar los 400 miligramos de mercurio, generalmente lo dejamos en 250. Adicionalmente a estos dispositivos encontramos unos elementos para la oclusión coronaria. Algunos cirujanos utilizan torniquetes, otros clip. En la mayoría de los casos, shunt coronarios o oclusores endovasculares. Y para la exposición cardíaca utilizamos canulitas para CO2, que es un hemodilusor, o un separador epicárdico. Estos últimos dos para tener una adecuada visualización del vaso a anastomosar, a revascularizar. La técnica quirúrgica de revascularización normalmente corresponde a 4 estadios: esternotomía media, toma de injertos, canulación, anastomosis distales y proximales. Ante todo, quiero que hablemos de los tipos de injertos. En la toma de injertos encontramos la disección de la mamaria interna como injerto libre o pediculado. Esta encontramos una permeabilidad del 89% según estudios a 10 años. Recordemos que podemos tomar tanto la izquierda como la derecha. La izquierda en predilección hacia la descendente anterior siempre. Encontramos la vena safena con un índice de permeabilidad de 10 años del 60%. En tercer lugar, la arteria radial. También podemos tomar arterias gastroepiploica derecha o epigástrica inferior. Previa parinización del paciente se realiza pericardiotomía y colocación del separador para la posición del estabilizador y el movilizador cardíaco. Aquí podemos observar el sujetador cardíaco o starfish, donde se observa la cara posterior del corazón, la descendente posterior. Aquí podemos movilizar y observar las arterias que vamos a revascularizar. Los tipos de anastomosis que vamos a requerir de acuerdo al tipo de vasos también que vamos a revascularizar. Todo con la ayuda del estabilizador coronario, del octopus, y los dispositivos de oclusión coronaria ya anteriormente mencionados. Posteriormente vamos a la realización de las anastomosis proximales, como lo realizamos convencionalmente. También encontramos cirugía de revascularización por toracotomía, toracoscopia y mínimamente invasiva. Cirugía híbrida en un segundo tiempo en hemodinamia para la colocación de stents. Adicional a nuestro instrumental básico para revascularización, debemos contar con una serie de separadores adecuados para la toracotomía. Encontramos el ToraTrack y el RuleTrack. Este separador RuleTrack es un separador especial con un sistema de poleas para la adecuada visualización de la arteria mamaria. Adicionalmente debemos contar con el Octopus Nuvo, un estabilizador que a diferencia del convencional tiene una barrita o holder para su colocación por contrabertura. Aquí podemos observar una de las poleas para la colocación del separador y haya una adecuada visualización. El instrumental de mínimamente invasiva convencional, tijeras, disecciones y portaagujas para mínimamente invasiva. El brazo para la colocación de nuestro Octopus Nuvo. En cuanto a la técnica quirúrgica, varía de acuerdo al tipo de abordaje que vayamos a utilizar. Si es visualización directamente en una toracotomía posterolateral izquierda, si se realiza una toracoscopia con visualización por 3 puertos. Aquí podemos observar, en ambos casos igualmente vamos a utilizar separador ToraTrack y separador de tejidos blandos para la posterior anastomosis. Aquí podemos observar la visualización por toracoscopia con pala larga de electrobisturí, con cirugía mínimamente invasiva, un disector ultrasónico y pinzas de mínimamente invasiva. La colocación y posicionador del estabilizador Octopus Nuvo. Aquí podemos ver cómo queda la disposición del separador de tejidos blandos, el separador ToraTrack, el estabilizador y posicionador.
Recordemos que somos pieza clave dentro de un equipo multidisciplinario y nuestra capacitación continua hace la diferencia. Muchísimas gracias por su atención, espero hayan disfrutado de esta pequeña cápsula. Muy buen día.